La temática de la cual vas a abordar hoy pasa por los extremos controles que va a haber con relación a la aftosa. Digo, me preocupa esto, ¿es para preocuparse? Contanos un poquito de qué se trata. Bueno, el tema es que en realidad, a ver, hay que preocuparse siempre, siempre y cuando no se bajen los brazos en este tema y en esta lucha en particular. El tema de la aftosa es un caso muy particular porque nosotros tenemos muy bien controlado el tema aftosa ya desde hace un tiempo bastante largo. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros tuvimos ese estatus declarado libre de aftosa sin vacunación, en realidad fue un peligro absoluto y total, una incoherencia por parte de la gobernación en ese momento, del gobierno nacional en ese momento, de dejar de vacunar. A ver, fue una incoherencia absoluta porque la realidad de las cosas es que tiene que pasar muchísimo tiempo y un control absolutamente muy riguroso para que un país esté completamente libre de aftosa sin vacunación. El control máximo siempre es sobre la vacunación que se haga. Entonces, esto trae aparejado muchísimas complicaciones si a la ligera se lo toma y se decide, bueno, hace mucho tiempo no lo tenemos porque ya vacunamos y estamos libres de esto. Podemos declararnos sin vacunación. Y no es tan sencillo, porque la aftosa es una bacteria que inclusive tiene la capacidad de viajar hasta 80 kilómetros en la rueda de un camión, sin morirse. Martín, y claro, porque un país puede ser libre de aftosa, pero eso no significa que se debe dejar de vacunar contra la aftosa. Se puede declarar un país libre de aftosa, pero hay que seguir vacunando. Esto es lo que, digamos, se tendría que haber hecho. Claro, este es el estatus actual que tenemos según la Organización Internacional de Epizootias, que es la que controla a nivel mundial las enfermedades de bovinos y del resto de animales que tienen que ver con el consumo también. Entonces, a través de eso, y que es muy difícil obviamente, Epizootias, la Organización Internacional de Epizootias, es un ente que rige muchísimos países del mundo y que controla muchísimo. Entonces, bueno, esto en otra época, en presidencia de Carlos Menem, fue la declaratoria, digamos, equívoca de aftosa sin vacunación. ¿Por qué hay que prestar atención a todo esto? Porque hace muy poquito tiempo, en julio, Burjaile, el ministro de Agroindustria de la Nación, reveló que en la región, precisamente en Colombia, se habían detectado casos de aftosa. Y vuelvo a esto que dije anteriormente, que el virus de la aftosa es un virus que puede viajar muchísima cantidad de kilómetros en la rueda de un camión, en el fardo que lleva transporte de hacienda o de camión de un lado a otro. O sea, no es fácil de matar. Por eso, por ejemplo, en lo que sucedió específicamente con Colombia, se detectaron inmediatamente 30 casos y pasaron a ser al poco tiempo 300. O sea, esto cuando se extiende en una medida tan importante, hay que prestarle mucha atención, porque es lo que nos pasó a nosotros y justamente por eso lo reveló tempranamente Burjaile, para extremar las medidas en Argentina. Estamos lejos, pero somos una región, y la región se contagia rápidamente, se transforma inmediatamente en un polo transmisor absolutamente todo. Nosotros tengamos en cuenta lo siguiente: el primer brote, cuando nos pasó a nosotros, después de declararla sin vacunación, el primer brote surgió en Corrientes, en Formosa, perdón. Se detectó finalmente que había sido por un traspaso de hacienda de Paraguay a Argentina, que ellos tienen un control diferente, ahora mucho mejor que antes, pero siempre fue mínimo y con bastante desidia. Entonces, cuando se trasladó esa hacienda, inmediatamente estábamos con 10 cabezas y a la semana teníamos 1000 contagiadas, ya a la altura de Bahía Blanca. O sea, imagínate la rapidez con la que se contagian, ¿no? Claro, tal cual. A ver, aclaremos para que no entiende. ¿Qué es la aftosa? No, la aftosa básicamente, a ver, es un virus que transporta el animal, el vacuno, el bovino, sí, que puede tener un perjuicio para el ser humano si la cocción de la carne no está hecha de forma adecuada. A ver, no hay nadie que se haya muerto de aftosa, ningún ser humano. Pero sí, por precaución y porque a los animales sí los afecta de forma importante y es un virus que contagia muy rápidamente y provoca muchísimas falencias en el animal,
al animal sí hay que pasarlo a rifle sanitario, o sea, se lo tiene que matar directamente para que no siga contagiando. Está clarísimo. Bueno, y en ese aspecto entonces cuando se hacen mayores controles, digamos, ¿qué es lo que específicamente se concreta? ¿Cómo son esos operativos? ¿Se detienen camiones en la ruta? ¿Se evalúa el animal antes de subir un camión? ¿Cómo se hace? Como primera medida, se extrema más la medida de vacunación sanitaria que nosotros tenemos actualmente, que es impecable. Se da en todos lados. Por eso la alarma vino a través de que ganaderos de Misiones, cuando escucharon que se iba a la semana que se escuchó del brote, los ganaderos de Misiones también tuvieron la información de que en esa zona SENASA no les iba a dar más la vacuna gratis. Entonces, ellos apuntaron a dejar de vacunar contra la aftosa como medida de fuerza, entre comillas, si se quiere, para seguir recibiendo la dosis en forma gratuita. Y lo más grande del caso, en Misiones, es que el 80% del ganado está en manos de 7.000 productores pequeños en Misiones. Estos son 50 cabezas por cada uno aproximadamente. O sea, es mucha cantidad de ganado en manos, el 80% prácticamente de todo el ganado de la provincia está en manos de esos productores, que si dejan de vacunar pueden armar un desastre. Bueno, todo esto se revió y se siguió suministrando la vacuna en forma gratuita a los ganaderos, porque son pequeños ganaderos que afrontar la vacunación de 50 animales es mucha plata. Entonces, por eso se los había decidido ayudar y continúa esa ayuda hacia esos ganaderos. Pero, contestando un poco tu pregunta, obviamente, no es que se refuerza la vacunación, se siguen con los sistemas programados. En esta fecha, casualmente, que estamos en plena vacunación, a principio de año, son 3 meses de vacunación a principio de año, 3 meses de vacunación casi a final del año. Se extrema alguna medida en frontera para poder controlar y siempre se hacen los piletones sanitarios, que son en cada frontera de cada ruta donde se sabe que se traslada Hacienda, el camión pasa en un peaje por un piletón que está con un químico determinado que mata la bacteria. Entonces, al pasar lentamente, tanto un camión, porque pasan todos, camión, coche, persona caminando, todo, pasa por ese piletón, se moja un poco la suela y ya se mata el virus. Y ese es un extremo de medidas sanitarias. Perfecto. Bueno, ¿qué se hace en general en todo el país o solamente en los lugares donde en su momento hubo brote, como decís vos, digamos la zona de la Mesopotamia? No, se hace en todo hasta el paralelo, si no me equivoco el número, no quiero pifiarla, hasta el paralelo 54, que sería el límite entre lo que sería Patagonia y Pampa Húmeda. ¿Por qué te digo esto? Porque en la Patagonia somos libres de aftosa sin vacunación. El virus en el sur no prolifera. Mira vos, mira vos. Bueno, Martín, interesante, como siempre, conocer estos datos que tienen que ver con la información que uno encuentra en un título, seguramente por estos días en los medios gráficos relacionados con el mundo agropecuario, y bueno, se verá ese título de se refuerzan controles por la aftosa, y ahí está la explicación sintética y concreta como para conocer un poco esta cuestión. Bueno, Martín, como siempre la seguimos y bueno, seguimos recorriendo los campos de la provincia y el país contigo, ¿eh? Bueno, nos vemos, hasta luego, Marcelo. Un abrazo. Martín Millán con toda la información del mundo agropecuario aquí en esto que es Pro al Futuro por Estación 820.